Entonces, ahora necesitamos proveer mecanismos para almacenar datos en todas estas tablas. Aquí la buena noticia es que no tenemos que hacer todo el trabajo. Todo ese trabajo ya está hecho y está muy bien hecho. Lo que vamos a hacer es vamos a aprender a manejar el user identity. Entonces, voy a hacerle un commit aquí a esto. Aquí lo que hice fue add user entities. Vamos a hacer aquí el commit de esto para que nos quede, para no acumularnos mucho trabajo. Commit and push. Ahí ya quedó. Y ahora vamos, así como estamos siguiendo el patrón repositorio, así como tenemos aquí en nuestro backend, en los repositorios, tenemos un repositorio para countries, un repositorio para trends. Vamos a hacer lo propio del user repository. La diferencia del user repository es que vamos a utilizar unas clases que nos van a generar y nos van a facilitar muchísimo la vida. Entonces vamos a crear una interface. Esta interface va a ser la user repository y la interface del user repository, que cuál es el, cuál va, esta la vamos a ir, caramba, esta la vamos a ir cambiando, vamos a después a modificarla para no tener que hacer todo el código de una. Entonces le voy a hacer aquí control punto, le voy a copiar esto y cuál el contrato, qué contrato va a tener. Inicialmente vamos a tener los siguientes métodos en nuestra interfaz del user repository. Vamos a tener un método que se llama el getUser. Yo le voy a pasar el email y él me va a devolver un objeto llamado user. Vamos a tener otro método que yo le voy a pasar un usuario y le paso el password. Ojo, le paso el password aparte, porque el password recuerde que nunca lo almacenamos en la base de datos. Lo que guardamos en la encripción de ese password. Y el que nos va a devolver, nos devuelve un objeto que es un identity result. Ese identity result, si usted quiere saber qué es, pues yo puedo navegar allá. Esto hace parte del Microsoft ASP.NET Core Identity y él lo que nos va a decir es simplemente si pudo o no pudo. Y si no pudo, qué errores, porque no cualquier usuario se puede adicionar. O sea, si yo voy a infringir una de las normas que tienen los usuarios, luego vamos a ver que hay muchas normas para poder crear usuarios válidos, pues el identity result no nos va a devolver un resultado positivo. Vamos a tener un método que se llama el método checkRoll, que yo le voy a mandar el nombre del rol y el que va a hacer, va a verificar si el rol existe. Y si no existe, lo crea. Eso va a ser. Tenemos un método que se llama addUserToRole. Yo le paso el usuario y el rol. Es para yo decirle, este usuario pertenece al rol administrativo, este usuario pertenece al rol usuario y lo que sea. Y otro método que nos devuelve un método que se llama isUserInRole, que nos dice si el usuario pertenece o no pertenece al rol. Yo le paso el nombre del usuario y el nombre del rol. Vamos a tener aquí, esta va a ser nuestra iUser repository y así como tenemos un iUser repository, creemos también la unidad de trabajo. Entonces venimos a las unidades de trabajo, a las interfaces y vamos a adicionar una nueva clase que realmente no es una clase, sino que es una interfaz y no la vamos a llamar iUsers repository, sino que la vamos a llamar iUsers Unit of Work. Y esta iUsers Unit of Work es una interfaz. También le vamos a poner aquí el tema del scope. Y esta interfaz tiene el mismo contrato que tiene el repositorio. Simplemente lo copio, no tiene necesidad. Y voy a copiar acá. Y ahí tenemos ya nuestra interfaz de el iUser repository. Y ahí vamos. Ahora tenemos que implementar esta interfaz. Entonces, creémonos el iUser repository. Entonces, si venimos aquí a las implementaciones y venimos aquí y vamos a adicionar una nueva clase, la nueva clase la vamos a llamar la User Repository, es una clase, vamos a ponerle aquí el scope y el User Repository va a heredar, ojo pues, va a implementar la interfaz I, va a implementar la interfaz iUser Repository. Y cuando yo le digo que va a implementar esa interfaz, saca error, pues le voy a dar control punto y le digo que me implemente la interfaz. Y mira que aquí me generó ya todas las firmas. Ahora, obviamente, todos estos métodos son asíncronos, entonces que no se nos olvide colocar aquí el assign. Antes, después de que nos saque error, le pongo el assign. Yo no sé por qué cuando le doy control punto no me lo hace con los assign de una vez. Un errorcito ahí, una cosita que tiene Microsoft para mejorar. Entonces le ponemos aquí los assign y ahí tenemos. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Que la mayoría del trabajo ya está hecho y tenemos dos ayudantes buenísimos que nos van a ayudar a hacer esto. Entonces, vamos a crearle un constructor a esta clase
Y en el constructor necesitamos inyectar el data contest. Porque igual vamos a necesitar acceso al dato. Y solamente el data contest lo va a necesitar por una cosa. Y esto lo va a llamar contest. Y también vamos a necesitar un ayudante para crear usuarios. Ese ayudante se llama el user manager. Y cuando yo digo el user manager, le digo estoy basado en qué. Lo estoy basando en mi clase de usuarios. Y a esto lo va a llamar el user manager. Inyecto algo que llama el user manager. Y así como inyecto el user manager para usuarios, hay otro que se llama el role manager para hacer roles. Y así como yo personalicé mis usuarios, yo también hubiera podido personalizar los roles. Pero no voy a personalizar los roles, sino que vamos a utilizar el identity role. Si yo quisiera agregarle más campos, a ver, identity role, está mal escrito, por eso no me lo reconoce. A ver, identity role, si le decimos, a ver, identity role, caramba, que estoy copiando yo aquí mal. Identity role y vamos a llamarlo el role manager. Este identity role no lo reconoce, control punto, está mal escrito, vamos a ver en qué estoy escribiendo mal. Voy a copiarlo de la guía que algo estoy copiando mal. Ah, es así, Identity Role, estaba mal escrito. Ahí tenemos. Vamos a crear estos tres campos y los vamos a decirle control punto. Este lo creamos como campo y lo mismo el Role Manager lo creamos como campo y lo mismo el Role Manager también lo creamos como campo. Y ya por estándar de nombres, le vamos a poner underline a este y le decimos control punto para que nos haga el rename y le vamos a decir underline a este control punto para que nos haga el rename y aquí en el role manager le vamos a decir control punto para que nos haga el rename y ya este dis si yo quiero ya lo borro que ya me sobra y ahí tenemos ya los ayudantes necesarios para crear roles y usuarios. Entonces empecemos uno por uno. ¿Cómo hago yo para adicionar un usuario? Para adicionar un usuario es muy difícil. Vea cómo hacemos el método de adicionar un usuario. Si yo quiero adicionar un usuario, vamos a hacer un llamado al user manager. Entonces simplemente le vamos a decir que a la clase user manager le decimos que nos retorne user manager create user. Dentro del user manager ya hay un método para crear usuarios. Yo le paso el usuario y le paso el password. ¿Cómo adiciono un usuario a un rol? Ah, muy sencillo. También tenemos en el User Manager, hay un método que se llama Add to Role. Yo le paso el usuario y le paso el rol y él me lo adiciona a un rol. Ahora, ¿cómo hacemos para chequear un rol? Este sí tiene más trabajo. Simplemente vamos a verificar si el rol existe. Y si no existe, pues lo creamos. ¿Cómo hacemos eso? En el Role Manager hay un método que se llama Role Exists. Yo le paso el nombre del rol y le digo, mire si existe. Y si no existe, en el Role Manager hay un método que le decimos Create. Entonces yo le paso un nuevo Identity Role con el nombre del rol que yo quiero crear en mi sistema. Ahora, ¿cómo hacemos para obtener un usuario? Entonces resulta que en el User Manager, ojo, pues yo lo quiero hacer así. En el User Manager, y yo les digo, y aquí es donde necesitamos en el User Manager hay un método que llame GetUser, incluso está sobrecargado. Vea, si yo le digo aquí GetUser, hay un método llamado getUserMachine y tiene una sobrecarga y en esta sobrecarga que tiene yo le puedo pasar el email y el que hace me devuelve él. Yo tengo un método que llama getUserAssign y epa, ¿cómo es la cosa? A ver, getUser, epa, bueno, getUser, aquí le estoy pasando el email y aquí él me lo devuelve, pero resulta, espérate que aquí tengo un problema con eso, a ver, getUser, abro paréntesis, epa, ¿cómo es que por qué se me dañó la autocompletación? Bueno, no importa. Hay un método getUser en el User Manager, ya se me olvidó, pero ese método no nos va a servir. ¿Por qué no nos sirve? Porque no nos trae el país asociado al usuario. Recuerde que el usuario tiene una relación con países. Para que nos traiga las relaciones, le estamos diciendo, váyase a la colección, váyase al contexto, a la colección de usuarios y me incluye por cada usuario, incluyame el país. Y vas a buscar un usuario donde el email sea igual al email. Por eso es que inyecto el data contest acá. Donde no fuera por esto, solamente con el user manager y con el role manager tendríamos. Y el último método que vamos a implementar es el método isUserInRole. Y para implementar el método isUserInRole es re breve, simplemente llamamos
un método que es el User Manager y User Enroll. Si se dan cuenta, este repositorio es prácticamente un bypass del User Manager y del Role Manager para no tener que estar inyectando estos dos por todo el proyecto, sino que centralizamos todo el manejo de usuarios en el User Repository con estas dos clases. Y así como tenemos el User Manager, pues también, así como hicimos la implementación del User Repository, también hagamos la implementación del Users Unit Word. Entonces, vamos a crearnos aquí en las implementaciones de unidades de trabajo, adicionamos una nueva clase, la nueva clase la vamos a llamar Users Unit Word y esta clase Users Unit Word hereda del iUsers Unit Word. Si le decimos control punto, implementamos la interfaz y esta es un tantito diferente. Voy a decirle aquí control punto para hacer el scope. No se nos puede olvidar colocarle no se nos puede olvidar colocar el assign a todas estas clases, o poner el assign a este y el assign a este y el assign a este y el assign a, aquí me quedó mal, y el assign a este y el assign a este. Y esta clase, si es un completo, simplemente suelta la responsabilidad. Entonces, para nosotros implementar esta unidad de trabajo, aquí lo que hacemos es que a esta clase le vamos a crear un constructor también y en el constructor del users unit word vamos a inyectar el user repository. Entonces le decimos I user repository, inyectamos el iUsers repository, aquí lo llamamos user repository, esta la vamos a crear como campo, después de que la creamos como campo por estándar, le ponemos el underline, control punto y ahí, aquí me equivoqué terrible. Listo, no importa. Vamos a cambiarle aquí más fácil así. Me demoro menos. Ahí tenemos. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Este man tiene que ir haciendo el bypass de cada uno. Tiene que hacer el bypass de los métodos que necesita. Entonces, simplemente cogemos aquí en nuestro user repository y vamos a reemplazarle. Entonces le decimos, aquí me equivoqué. Esta no viene aquí. Vamos a decirle que para la user, reemplacemos esto, el user no toma la responsabilidad, sino que se lo pasa al user repository y le pasa los mismos parámetros. Y de la misma manera que hicimos vamos a hacer este. Ahorita voy a organizar primero estos métodos así y ya le cambiamos lo que hay que cambiar. ¿Qué hay que cambiar? Que aquí se llama el método a user to role y le pasamos el user y le pasamos el nombre del rol. En este otro de check role le decimos check role y aquí lo que le pasamos es el nombre del rol. En este otro get user le pasamos el get user y le vamos a pasar es el email del usuario y él nos va a devolver un usuario. Y en esta de is user in role le pasamos el usuario y le pasamos el nombre del rol. Y de esta manera, ya que estamos construyendo, nuestro tenemos ya nuestra unidad de trabajo y nuestro repositorio. Obviamente, si lo cree ahí, es porque necesitamos inyectarlos. Entonces, vamos a irnos a configurar las inyecciones en el program y en el program vamos a agregar las dos nuevas inyecciones que necesitamos para nuestro sistema. Entonces, ya que tenemos countries y equipos, también tenemos una inyección para User Repository y para Users Unit.word. Y los usuarios son especiales. Tenemos que decirle al sistema que nosotros estamos trabajando con usuarios. Y para decirle al sistema que estamos trabajando con usuarios, antes de hacer el build, vamos a configurar otro servicio. Vamos a decirle que nuestro sistema va a utilizar Identity. ¿Qué clase de usuarios va a usar? De mi tabla de usuarios. ¿Qué clase de roles va a usar? Los roles estándar. Y aquí empezamos a colocarle las reglas de cómo quiero yo que mis usuarios se comporten. Entonces, le estoy diciendo, el usuario requiere un email único, verdadero. ¿Para qué le estamos haciendo eso? Para que utilicemos el mismo correo como nombre de usuario. Si yo quiero utilizar el mismo correo como nombre de usuario, entonces necesito que mi correo sea único. Le estamos diciendo que si mi password requiere de un dígito,
falso. Que si mi password requiere caracteres especiales, falso. Que si mi password requiere minúsculas, falso. Que si mi password requiere caracteres no alfanuméricos, falso. Que si mi password requiere una mayúscula, falso. La única condición que le estamos colocando al password es que tenga 6 caracteres y también la podríamos cambiar porque hay una propiedad que llama la propiedad require len, y esta propiedad require len usted le puede colocar cuántos caracteres quiere su password. Si yo quiero un password de 4 caracteres, pues le voy a poner un require len de 4. Ahora, este password es un password muy débil. 6 caracteres, que no obligue mayúsculas, que no obligue minúsculas, que no obligue caracteres especiales, no es lo recomendable. Entonces, lo vamos a dejar así mientras hacemos el modo, mientras estamos en modo de desarrollo. Estamos en ¿Por qué? Porque nos va a tocar entrar y salir muchas veces. Entonces yo no quiero tener que estar escribiendo passwords complejos, porque me demoro mucho. Entonces, simplemente mientras desarrollamos el sistema, le estamos diciendo que los passwords son todos los usuarios. Yo les voy a colocar como password 1, 2, 3, 4, 5, 6 para no complicarme la vida. Entonces, después, si yo quiero hacer unos passwords más exigentes, pues empiezo a cambiar esas condiciones. Y al cambiar esas condiciones, hago que mis passwords sean más complejos. Ahora, si nosotros le estamos metiendo seguridad al sistema, yo necesito modificar mi alimentador de base de datos. ¿Por qué? Hasta el momento, el SID-DB es un lujo. Bacano, bacano que me meta países, bacano que me meta equipos, pero eso no es obligatorio. O sea, si yo no tengo usuarios, pues si yo no tengo equipos, pues los creo por interfaz de usuario. Pero resulta que el SID-DB, cuando tú le metes usuarios, el SID-DB es muy importante porque tú necesitas que tu alimentador de base de datos te cree al menos un usuario. Porque si no, ¿cómo vas a entrar al sistema? Tú necesitas que el SID-DB te cree los roles, porque los roles es la forma como el sistema, qué permisos voy a tener. Entonces, en este punto es muy importante el SID-DB. Entonces, al CDB vamos a inyectarle la unidad de trabajo de usuarios. Es así como hemos inyectado el file storage, inyectamos otras cosas, vamos a inyectar el iUsers Unit.word, lo voy a llamar users unit.word, voy a decirle control punto, voy a crearlo como campo, apenas lo cree como campo, voy a ponerle aquí el underline y ahí tenemos nuestro users unit.word. Y vamos a crearle a mi SID-DB, vamos a crearle 2 métodos. Un método para que me cree los roles y otro método para que me cree el primer usuario, que va a ser el usuario administrador. Entonces tenemos un método que se llama checkRoles y el método checkRoles es para crear roles y el método checkUser es para que me crea al menos un usuario. Y ya usted aquí le puede poner que le cree los N usuarios. Después lo vamos a modificar para que me cree más. Entonces voy a crear el método checkUser y voy a crear también el método checkRoles. Obviamente son 2 métodos que no están implementados. Entonces vamos con el método checkRoles y el método checkRoles es muy fácil. ¿Qué va a hacer él? Cada que yo ejecute la aplicación, cada que yo la ejecute, porque recuerde que el CIDR se ejecuta cada vez que se ejecuta el proyecto. Entonces, cada vez que este man ejecute el proyecto, él va a venir acá, va a venir a la unidad de trabajo y le dice check role, verifique si existe el rol administrador. Si el rol no existe, lo crea. Verifique si existe el rol user. Si el rol no crea, lo existe. Y aquí es donde uno pone todos los roles que nosotros quisiéramos. Y ahora vamos a hacer el método para chequear el usuario, para que me cree el usuario, porque yo necesito le vamos a colocar login al sistema. Entonces yo ya voy a necesitar un usuario. ¿Y ese usuario qué va a hacer? Entonces vamos a tener aquí nuestro primer método que es el check user. Y este método check user, ¿qué le pasamos como parámetros? Le pasamos los nombres, le pasamos los apellidos, el email, el teléfono y le pasamos qué tipo de usuario es. Entonces, ¿qué él hace él? Él busca al usuario. Si el usuario no existe, lo va a crear. Recuerde que esto siempre pasa por acá. Entonces, yo no puedo dejar que me cree N veces el usuario. Por eso lo busco. Si el usuario no existe, ¿qué hace? Busca un país, le estamos diciendo que el país del usuario va a ser Colombia, podría ser cualquier país, por eso el orden de esto es importante, primero él checa los países y después checa los roles y por último checa los usuarios. Entonces le dice que el nombre del usuario va a ser el nombre, pasado por parámetro, lo mismo por apellidos y lo mismo por email. Y ojo con esto que es muy importante. Mira que el email
Hay un campo llamado email, que es el email del usuario. Y hay otro campo llamado el username. ¿Cuál es el nombre del usuario? Pero para nosotros evitar tener que tener un nombre de usuario y tener que tener un correo de usuario, vamos a simplificar las cosas. Y el mismo correo es el mismo nombre de usuario. ¿Cuál es el teléfono del usuario? El teléfono, entonces le estamos diciendo que ese usuario pertenece a ese país y que ese usuario tiene ese tipo. Ahora, cuando vamos a adicionar el usuario, le estamos diciendo, adicione el usuario. Y este usuario le voy a decir que me lo adicione con la clave 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta clave tiene que coincidir con las reglas que pusimos para los usuarios. Esa contraseña en este momento coincide. ¿Cuál es la única condición que tenemos? Que sean 6 caracteres. No le estamos pidiendo nada más, ni que sea mayúscula, ni que sea minúscula, ni que tenga letras. ¿Por qué? Porque quiero poder ingresar muy rápido al sistema. Y adiciona al usuario y él devuelve el usuario. De pronto necesitamos el usuario para algo. Y con esto estamos modificando el CIDR para que el CIDR nos cree al menos un usuario. Si yo corro el proyecto ahora, vamos a correrlo, pues no vamos a ver absolutamente nada porque simplemente no estamos haciendo ni login, ni tenemos sistema de autenticación, nada de eso. Solamente creamos unas tablas de usuarios. Vamos a verificar, quiero correrlo por primera vez para que luego nos verifiquemos cómo están esas tablas. Entonces corre ahí el sistema, esperemos a que corra, llegó, ahí corrió ya, a ver, por ahí ya corrió backend y ya corrió frontend, a ver si corrió backend y frontend ya. Vamos a verificar por acá, a ver, no veo el que se me hizo el backend. Démosle un tantito, ya les verifico si corrió. Entonces aquí ya corrió el backend. Al correr el backend ya estoy seguro que ya corrió el CIDR. Entonces vamos a verificar que sí se haya corrido los datos. Lo puedo verificar desde por acá o desde aquí, desde el mismo SQL Server. Voy a crear un new query. Entonces si yo le digo aquí select asterisco from, entonces aquí la tabla se llama ASP Net User, ASP Net Users. Mira que ya tenemos un usuario que es el usuario Juan Zuluaga. Mira que tiene normalizado usuario, es el correo de mayúscula. Mira que el password yo nunca supe. Mira que 1, 2, 3, 4, 5, 6, él me lo convirtió en esto. Este es el password en un hash. Este password no se puede desencriptar. Lo que hace el sistema es que vuelve a encriptar y compara las dos encripciones. Y no solamente tenemos una tabla llamada CPNet User, también si vamos a buscar, por aquí tenemos otra tabla que se llama Cele asterisco, vamos a buscar los roles. Si le decimos a ASP.NET roles, mira que tenemos, epa, aquí me equivoqué, me metió aquí un carácter raro. Ahí está. Si corremos esta consulta, mira que ya tenemos dos roles. Tenemos el rol usuario y tenemos el rol administrador. Y tenemos la relación entre estas dos tablas. Esas son las tres más importantes. Las otras después las vamos a ir viendo a medida que las vamos usando. Y hay una llamada CPNet User Roles. Y aquí que me dice que este usuario, que es el usuario que el Git termina en 21, pertenece al rol que termina en 2047, que es el del administrador. Entonces ahí tenemos un usuario, tenemos dos roles y tenemos un usuario que pertenece a un rol. Eso es todo. Si te ha gustado, dale dedito arriba. Nos vemos en el siguiente. Muchas, muchas gracias.